Con muchísimo gusto vamos a recibir al periodista y escritor Pablo Cohen. Pablo, bienvenido. Gracias, es un placer estar acá. Bueno, en una prolífica producción de estos últimos años, es un gusto recibirte una vez más. Este nuevo libro de Pablo Cohen se llama Diálogos en Espejo, con dos historiadores, la profesora Ana Ribeiro, Gerardo Caetano, ambos historiadores, investigadores, ambos claramente con un perfil político partidario, además, que no ocultan públicamente, ¿no? Hay preguntas obvias que hay que hacerte, aunque ya te la hayan hecho en cuánta entrevista te has encontrado, ¿no? Porque obviamente esto está editado nada más ni nada menos que por Planeta, pero en algún momento dijiste, ¿los podré juntar? ¿Te tenía fe? Son muy amigos ellos, son ¿no? Muy amigos, digo, son muy amigos hace 30 años. Habían participado en algunos trabajos míos, en el libro Todo un país detrás sobre el Gache, escribieron textos especiales, a Gerardo lo había entrevistado, Ana había sido protagonista de mi libro Mevir, una historia hablada, y conocía su opinión sobre algunos de mis trabajos, notoriamente habla Julio. Y creo que era importante como señal de discutir, como hablamos ayer, viste Miguel, en la presentación que hicimos en el Museo Nacional de Artes Visuales, con ellos, con Daniel Castro, con Nelson Castro desde Buenos Aires, de establecer puentes desde la diferencia, es decir, uno está identificado con el centro-centro-izquierda, otra con el centro-centro-derecha, pero el rigor intelectual y la honestidad intelectual están ahí también. Entonces, discuten fuerte, pero prevalece la adhesión a ciertos principios morales por un lado y la amistad por otro. De manera que el que quiera solo un gesto en el libro no lo va a encontrar. Va a haber discusiones muy fuertes sobre temas pretéritos y temas de actualidad que tienen, el más viejo tendrá 2 meses. Sí, son dos protagonistas extremadamente calificados, ¿no? Seguramente vos y yo, yo soy mucho más viejo que tú, obviamente, pero por la trayectoria e investigaciones periodísticas y estudios y opciones particulares de lectura, podemos hablar del Uruguay de Oribe y Rivera o de Rivera y Oribe para acá, el de, bueno, aquellas guerras fratricidas, guerras civiles fratricidas, desde la Guerra Grande a lo que se vino después, obviamente las dos guerras, la del 97, la de 1904, Saravia, Valle, Herrera, voy cronológicamente como vas vos, Wilson Ferreira, Sereñi. Podemos, ahora, estos tigres tienen documentos, han tenido documentos en la mano de hace 30, 50, 100 y 150 años. Bueno, son dos personas capaces de estar un año para encontrar un documento que después se refleja en un párrafo de uno de sus libros, ¿no? Ese es el rigor de la doctora Ribeiro y del doctor Caetano. Entonces, como sus libros son muy conocidos y son excelentes, yo tengo predilección por El caudillo y el dictador de Ana y por El liberalismo conservador de Gerardo, lo que quise fue detenerme en algunos personajes más olvidados de la historia, como Lorenzo Valle, como Bernardo Berro, y en las raíces culturales que los nutrieron cuando eran niños, cuando eran chicos, cuando eran adolescentes. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque como ellos leían El pequeño Larousse ilustrado, iban sacando palabras y trataban de aplicarlas en el día a día, ¿no? Y esa es la primera parte del libro, pero en la segunda aparecen los ciudadanos, y los ciudadanos opinan sobre Milei, sobre Bolsonaro, sobre las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, sobre el caso Penades, sobre algunas cuestiones de actualidad, todas las presidencias de la democracia, incluyendo la de la calle Pou, y por supuesto disienten. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿hay alguna cosa, ¿hay alguna opinión que recuerdes? Digo, que es un atrevimiento de mi parte porque te conozco y lees y relees lo que vas escribiendo. ¿Dónde más, en qué picos disienten más que están hablando de la misma historia? Yo siempre, me han escuchado, los que me siguen saben que yo si leo la batalla de Waterloo en un historiador inglés y en un historiador francés, son dos batallas distintas de la misma. Bueno, digo, estoy haciendo una caricatura para que se entienda. Sí, es muy interesante, son 2 puntos en uno. Primero, empiezo por el último. Hay tiempo. Digamos que como dice Gerardo, los hechos son los hechos, ¿no? Es decir, tú tenés puesto un saco azul y yo también. Después nos gusta, no nos gusta, tiene este corte, etc. Ellos son rigurosos en ese sentido y son modernos, no son posmodernos ni relativistas. Entonces, no es detalle menor, ¿eh? No, no es un detalle menor. Es decir, no es un detalle menor y realmente en este momento que estamos viendo es importante. Sí, de posverdad, entre otras cosas. Exactamente, y posmodernidad en todo sentido. Entonces, en lo básico, no.
Después tienen diferencias, por ejemplo, en cómo ven a Berro, Bernardo Berro o a Valle Ordóñez, tienen muchas similitudes. En cómo ven a Wilson hasta competían a ver quién lo elogiaba más, era increíble. Pero respecto a este gobierno tienen muchas diferencias, muchas diferencias. Ana es viceministra de Educación y Cultura y Gerardo es un notorio crítico, sobre todo en su condición de ciudadano y de politólogo del gobierno. Y a mí me encantó ver cómo discutían, y yo pensaba en el momento en que discutían, bueno, ahora se pudre todo porque esto es fuerte lo que se están diciendo. Y sin embargo, no solo no pasaba eso, sino que terminaban riéndose con la fraternidad que solo tienen amigos. Sí, de 30 años. Es clave y me pasa a mí en Buscadores siempre, y voy a contar una infidencia, Sí. De vestuarios. Debatamos ideas, no personas. Claro, ¿no? claro. Es decir, para hacer una caricatura, si estuviera debatiendo contigo, y vos, Pablo, que me venís a decir si tal cosa, ¿qué tiene que ver lo que vos hiciste? Claro. Y yo te estoy tirando, si estamos hablando de Bernardo Berro. Claro, falacias ad hominem no. Ahí y está. no hay que meterse con las personas. Eso tendríamos que aprenderlo más del mundo sajón, ¿no? La discusión de ideas sin agredir a las personas es muy importante. Como lo que tú dijiste antes de la batalla. Un historiador inglés va a hablar de la batalla de Waterloo como corresponde. Y un historiador de Europa Central también debería hacer lo mismo, ¿no? Los grandes historiadores son eso. Hobsbawm vos lo lees como ciudadano y capaz que no estás de acuerdo con sus posturas de centro izquierda, que incluso tienen origen marxista, pero cuando lo lees como historiador decís, ¡pah! ¡Qué rigor! ¡Qué erudición! Y creo que cuando uno lee como lector a Ana y a Gerardo, le pasa eso. Y a mí me pasó eso en estos largos diálogos que llevaron casi 2 años, ¿no? Es un libro bastante diferente a lo que venías haciendo, ¿no? Sí, tiene contacto con algunos, pero no con los últimos, ¿no? Si te tuviera que decir de qué libro mío es primo hermano este libro, yo diría que es primo hermano de Habla Julio, del primer libro de entrevistas que dio el presidente Sanguinetti, y que justamente tiene toda una parte de erudición, de cultura y otra parte mucho más de actualidad. Claro, Sanguinetti es escritor, es periodista y es crítico de arte, pero por supuesto es primero que nada político. Ellos son historiadores, pero en el sentido del rescate del género de la entrevista periodística con algún elemento literario, en el rescate también del arte de la conversación tan perdido hoy y en hermanar mundos que aparentemente son opuestos, porque todo eso puede ser dado en una discusión facilista, no, pero sí entretenida. Creo que tiene cierta relación con Habla Julio. Obviamente que este es un libro para regalar a fin de año, para regalar o regalarse, como han dicho tantos miles de avisos publicitarios, de cara a este verano se tenga una vacación larga o no tanto. Pero adelantame, por ejemplo, cuando llegó el tema de si en Uruguay hay grieta o no, o hay riesgo de grieta, ¿qué podés adelantar de eso? Bueno, eso es casi un capítulo entero, pero te hago un titular. Por eso te digo. Digamos que es muy interesante. El acuerdo es, en el mundo hay grieta, cada vez más, no somos una isla, por más que a veces pensemos que lo somos, sí. Y en el Uruguay hay un grado de polarización mucho mayor al que había hace algunas décadas, no mayor al que había en los 60 o en los 70, ¿no? Y tenemos que cuidar... Capaz que había más a fines de los 60 y comienzos de los 70, ¿no? Había una guerrilla armada en la calle, ¿no? Exactamente, y después una dictadura militar terrible. Entonces creo que tenemos que cuidar el grado de polarización, y los dos acuerdan el que el marketing político es muy, muy malo para la política y para esa polarización, en que hay estrategias de comunicación que sirven para ganar una elección pero no para gobernar, y que hay que retomar la política como tal y las mejores tradiciones uruguayas, porque en cierta medida la grieta como tal es antinacional, ¿no? Es antinacional porque nosotros priorizamos los acuerdos a los enfrentamientos. Tuvimos enfrentamientos terribles, sobre todo en el siglo XIX, pero después, digamos que vinieron de alguna manera, arreglos, armisticios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esa es nuestra esencia, ¿no? Nos parecemos más de poner las armas que a la mazorca o a Dorrego y Lavalle, y creo que esa es la gran diferencia respecto a Argentina, por ejemplo. Es así.
El otro día estábamos hablando con otros colegas, incluso creo que lo hablábamos al aire. Los de mi generación, los que están en 50 y pico, 60 y algo, cuando empezamos a votar en el plebiscito del 80, ninguno de nosotros hablaba del golpe de Terra. Ninguno de nosotros. Qué bárbaro. ¿No? Entonces, pero del golpe del 73, 50 años después, seguimos hablando con una fuerza y con cosas no resueltas y con una cantidad de gente que reclama. Desaparecidos podría ser una de las palabras que me vienen a la cabeza. Y estamos bastante estancados, ¿no? Bastante. Estamos Esto es muy opinable, obviamente, sí, pero cosas... y después le dicen, los jóvenes no hablan del golpe. Y no, salvo que tengan un abuelo que estuvo preso o desaparecido, o que sea una casa muy politizada, ¿de qué te van a hablar? No se habla entre los jóvenes, yo no pondría las dos cosas. Creo que estamos estancados, que es imprescindible mirar el futuro, pero creo que es una falsa contradicción. Tenés que saber de dónde venís. Si hubiéramos tenido un juicio ejemplar como el que hubo en la Argentina, el juicio de las juntas, seguramente la historia hubiera sido otra, pero bueno, los militares en Uruguay no estaban derrotados en la restauración democrática, se proscribió a Wilson Ferreira, tenemos una historia distinta. Y es muy penoso. A Sereñi. Por supuesto. Y es muy penoso. Bueno, pero quiere decir, hubo un pacto del Club Naval. No quiero volver sobre lugares comunes. Lo que te quiero decir es que si hubiéramos sido más transparentes y más claros como sociedad, más explícitos en reconocer nuestras miserias, me parece que, y sobre todo los militares, hubieran sido más francos respecto a los crímenes que cometieron, hubiéramos tenido una perspectiva de decir, bueno, ¿saben qué? Estamos bien, pero fue necesaria una comisión para la paz y sigue siendo necesaria buscar la verdad y la justicia porque ha habido impunidad, lamentablemente. Sí, uno puede pensar en Alemania y los juicios de Nuremberg y uno cierra los ojos y ve a un Willy Brandt a fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, y estaban a 20 años de la guerra y habían pegado un despegue, que era una cosa... Es que, por eso digo, no son contradictorias. Pero no estoy hablando ni siquiera del despegue económico, sino del despegue intelectual, con el muro construido, etcétera, etcétera. Tuvieron que enfrentar otro frente, además, ¿no? Eso es lo que yo veo, que creo que una sociedad puede despegar sin dejar de tener presente aquello que le hizo tanto daño. Y creo que Alemania lo tiene muy claro, porque fíjate, ahora con el atentado de Hamas, del que se cumplieron dos meses, en todos los estadios de fútbol hicieron un paralelismo entre el atentado, el nazismo, etcétera, etcétera, y siguen adelante. Es decir, sí, acá en Uruguay siempre caemos, para mí, en falsas oposiciones. Buen fin de año, mejor 2024 y a la espera de tu próximo libro. Bueno, llevó mucho trabajo. Un año y medio, ¿no? Más de un año y medio, casi dos. Dios dirá cuál es el próximo, pero estamos disfrutando mucho esto. Y ayer fue muy linda la presentación, te agradezco a ti, a BTV, y ha sido un placer como siempre.